Hola, bienvenidos a esta píldora de conocimiento en la que veremos una pequeña introducción al uso de GeoGebra, enfocado principalmente a maestros de educación primaria. Antes de centrarnos en el propio programa, conviene conocer su origen y contexto. GeoGebra se define como un software libre de matemáticas dinámicas, enfocadas para cualquier nivel educativo. Fue creado por Marcus Hohenbarter en 2001, como parte de su trabajo de fin de máster, y cuyo objetivo era desarrollar un programa que tuviera las virtudes de los programas de geometría dinámica con las ventajas de los sistemas de cálculo simbólico. De ahí su nombre, Geo, de geometría, y Gebra, de álgebra. Actualmente integra herramientas para trabajar con la geometría, álgebra y cálculo simbólico, estadística y una hoja de cálculo. Pero aquí nos centraremos en su uso orientado hacia la educación primaria, es decir, en su uso para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. ¿Por qué usar GeoGebra en educación primaria? En primer lugar, el tipo de actividades que se pueden realizar contribuye al progreso entre niveles de razonamiento de Van Gell, que en educación primaria deberían progresar desde el primer nivel de reconocimiento, pasar por el nivel 2 de análisis, para llegar al nivel 3 de deducción informal, clasificación o formulación. En segundo lugar, porque permite desarrollar diferentes elementos del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, como es la profundización en el conocimiento de los temas matemáticos, en este caso la geometría, el conocimiento de la práctica matemática, como es el razonamiento y la demostración, y el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, pues precisamos conocer cómo explotarlo didácticamente. Por último, en las legislaciones educativas actuales, en las orientaciones metodológicas de la etapa de educación primaria, se hace hincapié en la importancia de la manipulación por parte de los escolares para su aprendizaje, mencionando explícitamente como herramienta a los programas de geometría dinámica, como es el caso de GeoGebra. ¿Cómo puedes conseguir GeoGebra? Es fácil. Vas a tu navegador e introduces geogebra.org. Así accederás a la página de inicio de GeoGebra. Una vez allí, en el menú de la izquierda, abajo, haces clic en Descarga aplicaciones y verás todas las aplicaciones de GeoGebra. Para empezar a trabajar, yo te recomiendo las versiones completas, ya sean la 5 o la 6. Haces clic en el botón de descarga, aceptas guardar el ejecutable y una vez descargado ya podrás iniciarlo en el caso de la versión 6 o instalarlo en tu ordenador en el caso de la versión 5. Estas dos versiones descargan todas las herramientas de GeoGebra y aunque su funcionamiento es el mismo, su interfaz es ligeramente diferente, como te mostraré ahora. Estas son las vistas de ambas versiones que aparecen por defecto al iniciarlos. A la izquierda la versión 6 y a la derecha la versión 5. En ambas, en la parte superior izquierda se encuentran las cajas de herramientas que sirven para dibujar objetos geométricos directamente con el ratón. El menú para gestionar opciones del programa, guardar, abrir un archivo nuevo y demás se encuentra en la esquina superior derecha, en el icono con rayas en la versión 6 y sobre la barra de herramientas en la versión 5, aunque en ambos casos podemos encontrar las mismas opciones. Como decía anteriormente, por defecto se abren dos vistas. La vista gráfica, que es la que tenéis marcada ahora en pantalla. En ambos casos en la parte central derecha y que es sobre la que dibujaremos con las herramientas geométricas. Y la vista algebraica, que al mismo tiempo que dibujamos un objeto en la vista gráfica, aparece su nombre y definición algebraica en esta vista en la parte central izquierda. Podríamos también introducir objetos a partir de su definición algebraica, como por ejemplo un punto a partir de sus coordenadas. Y eso lo haríamos en la parte superior de la vista algebraica, la versión 6, y en la barra de entrada, que es la parte inferior, en la versión 5. Bien, una vez vistos los aspectos básicos de la interfaz, veamos cómo podemos empezar a dibujar objetos en GeoGebra. Iniciamos GeoGebra, la versión que hayamos elegido. En mi caso os lo mostraré con la versión 6, que es la más reciente. Una vez entramos, nos encontraremos visualizando las vistas gráfica y algebraica, pero podríamos seleccionar otras vistas. Para ello debemos acudir al menú de GeoGebra, donde encontramos opciones para gestionar el archivo, la edición, la apariencia de la interfaz o las vistas. En propiedades, además, podemos cambiar cosas interesantes como el número de cifras decimales que aparece por defecto, el etiquetado y el tamaño de letra, lo que es muy útil si, por ejemplo, estáis proyectando GeoGebra con un proyector y queréis que se vean más grandes los textos. Vamos a empezar a dibujar en la vista gráfica, pero como en educación primaria, sobre todo al inicio, se centra la atención en la geometría sintética, voy a quitar los ejes y la cuadrícula. Para ello, hago clic con el botón derecho del ratón sobre la vista gráfica y en el menú contextual desmarco la opción de los ejes y en cuadrícula visible selecciono sin cuadrícula. Para dibujar uso las herramientas de la parte superior izquierda, que están agrupadas en cajas. En la primera caja me interesa la herramienta Mueve,
que me permite dejar de utilizar cualquier herramienta de dibujo y jugar con los objetos dibujados. Conviene volver a ella siempre que queramos dejar de dibujar. En la segunda caja están las herramientas que hacen puntos, con más o menos características. Por cierto, cuando selecciono una herramienta, veréis que sale siempre un rectángulo negro abajo con el nombre de la herramienta y una breve instrucción para utilizarla. Esto es muy útil si en algún caso no recordáis cómo usarla. Selecciono la herramienta punto. Para dibujar un punto lo único que necesito es hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la ubicación de la vista gráfica que desee. Ya he dibujado el punto A. Veréis que automáticamente ha salido en la vista algebraica el punto con su nombre y sus coordenadas. Si cojo de nuevo la herramienta mueve y hago clic con el botón izquierdo del ratón sobre el punto A, puedo cambiarlo de ubicación y en la vista algebraica las coordenadas van cambiando en tiempo real. De aquí el apelativo que recibe GeoGebra de matemáticas dinámicas. A diferencia de lo que podía hacer sobre el papel, ahora puedo modificar construcciones en tiempo real para explorar sus propiedades sin tener que dibujar un objeto de nuevo. En la siguiente caja de herramientas se encuentran los elementos rectilíneos que dependen principalmente de puntos, rectas, segmentos. Voy a elegir la herramienta segmento de longitud dada y elijo como primer extremo del segmento el punto A. Introduzco una longitud y ya tengo el otro extremo y el segmento. Como veis, si intento mover B, solo se mueve alrededor de A, manteniendo siempre la distancia que le había dado al principio. En la siguiente caja se encuentran las herramientas que dibujan elementos también rectilíneos, pero en este caso dependen de otros elementos rectilíneos o curvas. Por ejemplo, cojo la herramienta mediatriz y selecciono el segmento F. Automáticamente aparece la mediatriz de mi segmento, pero si modifico este último, la nueva recta que he dibujado cambia para mantener siempre la misma relación, ser la mediatriz del segmento F. En la siguiente caja se encuentran las herramientas de polígonos. Dibujo un punto sobre la recta G y luego un triángulo con vértices en A, B y C. En este caso veo que si muevo C, que solo se mueve sobre la recta G, el triángulo cambia para tener siempre como vértices a B y C. En la siguiente caja se encuentran las herramientas que dibujan circunferencias y círculos y elementos que dependen de ellas como arcos y sectores circulares. Por ejemplo, si elijo circunferencia por 3 puntos, puedo hacer la circunferencia circunscrita al triángulo. En la siguiente caja se encuentran las herramientas que dibujan cónicas no circunferencias, pero como no se ven en educación primaria no me centraré en ellas. En la siguiente caja de herramientas nos interesan las herramientas de medir, ángulos, distancias, áreas. Si te fijas, el triángulo tiene ya sus ángulos dibujados, pero no sabemos cuánto miden ni podemos usarlos en otra construcción. Para ello, seleccionamos la herramienta ángulo, luego clic en B, A y luego C. Y GeoGebra mide el ángulo con vértices en A y cuyos lados pasan por B y C, dándole un nombre alfa que me permitirá usarlo en otras construcciones. Como anteriormente, si muevo C, la amplitud del ángulo veo que cambia en tiempo real. La siguiente caja de herramientas contiene las herramientas para realizar transformaciones del plano, simetrías, giros. En educación primaria, la única que no usaremos es la herramienta inversión. En la siguiente caja de herramientas tenemos opciones para dinamizar nuestras construcciones, pero de momento solo nos interesa la herramienta texto. Así puedo acompañar mis construcciones de explicaciones. La selecciono, hago clic donde quiero que aparezca el texto y lo escribo. En la última caja puedo modificar elementos visuales de la vista gráfica, como el zoom, moverme en ella. Piensa que el plano es infinito, no hay bordes y que eso es lo que nos muestra GeoGebra. Mostrar o ocultar objetos o etiquetas, los nombres de los objetos, o borrar. ¡Ojo! Hay una diferencia fundamental entre borrar y ocultar un objeto. Imagina que has hecho una construcción compleja y hay muchos elementos y quieres que aparezca solo el resultado final. Si borras algo, por ejemplo, yo voy a borrar el punto B, se borran todos los objetos que dependen de este último que has borrado. Claro, no pueden mantenerse objetos si desaparecen aquellos de los que dependen. Voy a deshacer para recuperar mi construcción. Si lo que quiero es que algunos objetos no se vean, los oculto con la herramienta ocultar. Cuando cojo de nuevo la herramienta mueve, ya no los veo aunque siguen ahí. También puedo hacerlo con los botones que aparecen a la izquierda de cada objeto en la vista algebraica y haciendo clic sobre un objeto con el botón derecho del ratón. Desde ahí también puedo modificar propiedades de los objetos dibujados, como color, tamaño o forma. Y hasta aquí sería suficiente como introducción. Ya puedes empezar a realizar construcciones geométricas con GeoGebra. Nos vemos en otras píldoras.